Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Pláticas Gómez, el podcast donde Eran y Yolanda, Alma Luz, Jesús Benjamín y yo, Luis Antonio, conversaremos brevemente sobre temas de interés, compartiendo parte de nuestras experiencias a lo largo de nuestro proceso en la Guama Salesiana. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con dos invitados muy especiales, el profesor Álvaro Uribe y la profesora Isabel Alcántara. ¿Qué tal? Es un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Un placer Muy bien, poder muchas estar gracias. aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema bastante importante, que es el feminismo. Sin duda es un tema muy relevante, el cual nos compete a todos entenderlo y más que nada ser empáticos. Comenzando con la entrevista, me gustaría preguntarles cómo ustedes entienden el feminismo o qué es para ustedes el feminismo. ¿Es cierto que es lo contrario del machismo y que quiere la superioridad de la mujer en todos los ámbitos? Ya sabemos que existen diferentes versiones y por eso preguntamos. Sí, exactamente, ¿no? Primero que nada, sí me gustaría mencionar que pues el feminismo en realidad es plural, ¿no? O sea, en realidad hay muchos feminismos y se posicionan desde diferentes, pues desde de diferentes contextos e historias, ¿no? Entonces, y bueno, claro que si bien podemos hablar del feminismo en singular, pues para mí, claro que no es lo contrario del machismo, porque para mí el feminismo significa libertad, libertad para tanto para, o sea, para las personas en general, ¿no? Entonces, pues no, para mí no es lo contrario del machismo, ¿no? Sino justo como superar esta condición de superioridad o inferioridad. Bien, ahora voy yo. Como decía una muy buena profesora que tuve hace algunos años, su nombre es Estela Serra, el feminismo para ella, y creo que le copié la idea, es la idea radical de que las mujeres son iguales a los hombres. Y entonces, en ese sentido, históricamente podemos observar que los primeros movimientos que terminaron por denominarse feministas, después tras la revisión historiográfica de todos esos, terminaron siendo motivados por una suerte de asalto a lo universal y a lo absoluto, en el sentido de que era la necesidad de las mujeres, en tanto mujeres, tener acceso a eso que los volvía sujetos políticos universales y con capacidad política de gestión, ¿no? Del poder y también de una vida digna, ¿no? Y libre. Sí, sobre todo ser considerados individuos todos, ¿no? Este, Sí, totalmente. Creo que ese es, digamos, como el punto desde el que partiríamos. Esto, ¿no? Lo que menciona el profesor es la igualdad, ¿no? Entre, bueno, principalmente pues entre hombres y mujeres, pero también hacer, bueno, por lo menos el feminismo desde el que yo milito, pues sí, tener también en consideración a todas las disidencias sexogenéricas, ¿no? Ujú. Cabe mencionar, y por supuesto aparecer en las siguientes preguntas, que el feminismo como un movimiento histórico se ha ido adaptando a los distintos cambios que ha vivido pues, el organismo social, ¿no? En el cual estamos viviendo. Y si bien el feminismo ilustrado era aquel que discutía la igualdad entre los sexos, ahora sabemos que el género es un concepto que nos permite aproximarnos más a una discusión en nuestra actualidad y al mismo tiempo considera pues no nuevas realidades, sino realidades que estaban ahí pero no habían sido nombradas, ¿no? Nuevas identidades, distintas formas de ser mujer, distintas formas de ser hombre y distintas formas de romper con estas construcciones identitarias entre hombres y mujeres. claro. Y ahora que ha pasado, bueno, que está reciente, el 8 de marzo, el cual pues, es el Día Internacional de la Mujer, una de las grandes preguntas es el, ¿por qué se nos dice que no se felicita a la mujer y me dicen, pero ¿por qué si es su día? ¿Por qué no la voy a felicitar? Entonces, creo que es importante mencionar el por qué. ¿Vale? Bueno, porque contrario a nuestro día de cumpleaños, el origen de dicho día
pues fue estipulado como una conmemoración de la lucha de las mujeres obreras, al menos cuando surgió en 1911 por iniciativa de Clara Zetkin y fue incorporado a los distintos encuentros socialistas de mujeres obreras y también al Internacional Socialista. Entonces era la necesidad de reconsiderar en la jornada de lucha que los movimientos por la igualdad de clase o por la emancipación de cierta clase social también están atravesados por una cuestión muy importante, ¿no? Que actualmente le podemos llamar una dimensión de género, y en ese entonces todavía no era nombrada así, y es el hecho de que existían diferencias profundas, ¿no? Entre las mujeres obreras y los hombres obreros. En palabras de Flora Tristán, quien lo había dicho 100 años antes que Clara Zetkin, pues estamos observando a la mujer como la esclava del esclavo, ¿no? Y entonces esa violencia del esclavo obrero, que debería de ser contra los mecanismos de dominación, terminaba regresándose contra las mujeres, ¿no? Y lo que volvía posible la explotación era al mismo tiempo la doble explotación de las mujeres, es decir, este trabajo eh, no asalariado de cuidados, como se le denomina actualmente, o trabajo reproductivo, como se le llamó a finales del siglo XIX, que es pues reproducir, cuidar, criar, alimentar, ¿no? Era lo que permitía que el obrero pudiera salir a la explotación. Y después el momento en el que las mujeres en distintos espacios urbanos y proletarizados se vieron en la necesidad de salir también al espacio público, se encontraron con esta doble jornada que sigue siendo una discusión muy intensa en la actualidad, ¿no? Cuántas mujeres profesionistas, además de romperse el lomo trabajando, tienen que regresar y hacer una doble jornada en casa. Entonces, no se felicita porque nació de la lucha. Y esta lucha desde sus orígenes contempló que las condiciones de las mujeres en sus hogares y también en sus centros de trabajo eran de subordinación, de violencia, y al mismo tiempo en los centros de trabajo se documentaron muchos hechos, ¿no? Como la violencia contra las huelgas o distintos accidentes de trabajo, o las precarias condiciones de vida, o los múltiples incendios de los que se habla actualmente en esta suerte de historia oficial del 8M, que más allá de ahondar sobre cuáles fueron o si hubo un hecho concreto, podemos pensar, no, se pensó para conmemorar una lucha y por ende, pues para conmemorar una lucha no se le felicita. Y por otra parte, nace de una noción relacional y social, no de un asunto esencial. No se le felicita en tanto por lo que es, ¿sí? Como no se le felicita al gato por ser gato, ¿no? En el sentido de que la lucha es de por el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad y la manera como la sociedad distingue, les asigna espacios sociales, les asigna símbolos y también les asigna condiciones de subordinación, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, felicitar en cierto sentido es ignorar que la conmemoración nace para, pues, recordar siglos de lucha y que en el siglo XXI existen todavía muchos puntos en la agenda sin resolver, más otros nuevos. Sí, totalmente, ¿no? Creo que ese es, digamos, pues sí, yo siempre les digo que, pues no se felicita porque es un día que nació justo, ¿no? Para reconocer esta lucha y sobre todo, pues sí es una lucha que está ahorita visibilizando todas estas violencias y cuestionando lo que significa el ser mujer, pues bueno, entonces no podemos justo pues felicitar, ¿no? Como, ah, sí, qué bueno que ya están reconociendo que sí hay pues una diferencia, ¿no? Pues sobre todo digamos, una desigualdad tan fuerte y pues toda esta, y que bueno, es como decir, ah, qué bueno que sigas resistiendo y qué bueno que ya se admitió que sí ha sido explotada durante, bueno, como mujer, ¿no? Como mujeres durante siglos. Entonces, sí, no va por ahí. Eh, bueno, nos gustaría que nos compartieran cómo fue que se llevó a cabo el inicio del movimiento feminista y por qué la marcha del 8 de marzo.
porque, bueno, yo la otra vez estaba platicando con mi mamá y ella dijo que el 8 de marzo era nada más porque era una fecha importante por los derechos de las mujeres. Pero bueno, a veces uno no está informado y nada más cree que las mujeres salen a hacer destrozos y así, pues porque están locas, dicen, pero pues mejor hay que informarnos antes de empezar a decir cosas. Bien, tenemos que considerar que desde tempranos tiempos, estamos hablando ya de hace 2 siglos, el ocupar el espacio público ha sido uno de los mecanismos más contundentes de lucha por derechos. Entonces, marchar, hacerse presente en el espacio y mostrarle a todo el colectivo social, hey, existimos, exigimos esto y vivimos bajo tales condiciones, es una condición necesaria para el movimiento. Para dar un poco de contexto, actualmente compañeras de la Universidad Autónoma Metropolitana están recurriendo a estas formas de protesta para lograr mejores condiciones en la universidad y crear mecanismos para erradicar la violencia de género al interior de nuestra institución. Entonces, ya en concreto, las etapas de incorporación masiva del siglo XIX a la de participación de mujeres en la lucha recurrió a las huelgas, a la protesta, al sabotaje, incluso a lo que se le denomina actualmente como terrorismo, en algunos casos extremos. Y cuando llegamos cerca de 1911, incluso varias compañeras decían, bueno, pues vamos a la lucha armada, no hay de otra. Bien, entonces una de las opciones era pues, siempre considerar el ocupar el espacio público. Entonces, el nacimiento del 8M no era exactamente un 8M, era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tenía otra fecha durante sus primeras décadas y era una suerte de días de jornadas, ¿no? En aquellos espacios entre las mujeres europeas socialistas que lo consideraban pertinente incorporar. Se le recuperó como Día Internacional de la Mujer Trabajadora cerca de 1921 y se le fijó el día de 8 de marzo a raíz de que en 1917, durante una fecha similar, las mujeres de San Petersburgo y de otras ciudades rusas salieron a protestar por la falta de alimentos debido a las terribles condiciones económicas que vivía en el entonces Imperio Ruso por la guerra. Entonces, a raíz de la salida por alimentos liderada por las mujeres, pues se fueron incorporando sindicatos, partidos, hasta ejército, y terminaron por derrocar el régimen zarista. Meses después, los bolcheviques dieron un giro de tuerca y en octubre o noviembre, según el calendario que se elija, y pues se terminó instituyendo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, años después, Nareshna Krupskaya y Alexandra Kollontai, quien por cierto estuvo un tiempo en México también, haciendo sus pininos, propusieron retomar un día para precisamente conmemorar la lucha de las mujeres obreras y propusieron que fuera un 8 de marzo. Entonces, este día, este 8 de marzo, fue incorporado en muchos bloques socialistas y en muchos partidos comunistas de otras partes del mundo, ¿no? Sean bajo la influencia soviética o incluso aquí en México. Entonces, los 8Ms, por ejemplo, eran días de actividades de las mujeres militantes en la década de los 60, de los 70, y poco a poco, con la llegada de la década de los 80, se fue incorporando la necesidad de pensar en la lucha de las mujeres, no nada más trabajadoras, sino en general en la lucha de las mujeres, y se fue incorporando la noción del Día Internacional de la Mujer desde Naciones Unidas y desde otros, pues, horizontes políticos, ¿no? Y entonces, por lo menos en el caso de México, contamos en la década de los 80 con marchas precisamente de toque feminista influenciadas tanto por el movimiento de liberación de la mujer de la década de los 70 y también por aquellas compañeras que seguían militando en el socialismo y poco a poco por una nueva diversidad de enfoques. Con la llegada del siglo XXI, el 8M se fue incorporando a las instituciones, como las universidades o las distintas carteras del Estado, de tal forma que estas llegaron a través de la firma o homologación por parte del Estado mexicano de distintos acuerdos en materia de derechos humanos con Naciones Unidas, particularmente a partir de 2011, homologar la Constitución con la Declaración de Derechos Humanos consideraba que el Estado también debía acatar aquellos principios de igualdad de género. Por ende,
el impulso por parte del Estado y por otros sectores de la sociedad civil, fue el último empujón que permitió en la última década observar de manera masiva las movilizaciones y de manera como más notoria, ¿no? Al interior de muchas instituciones. Esto sin dejar de lado que estamos hablando que el 8M, el actual 8M, también ha vivido pues una larga trayectoria de lucha desde las bases, ¿no? Que se ha empatado también con su proceso de institucionalización, como por ejemplo el hecho de que tengamos ahora universidades, carteras del Estado, secretarías de Estado, gobiernos de distintos niveles o empresas privadas, incorporándose a través de mensajes solidarios o efectivas políticas de intervención y de incidencia para cambiar las condiciones de desigualdad de género. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, el recorrido del 8M se ha movido de esa manera. Y mientras era antes una discusión de las mujeres socialistas trabajadoras, ahora podemos observar que en el caso mexicano es una discusión, primero, al interior de las instituciones como del Estado, es de las condiciones de desigualdad y de violencia al interior de dichas instituciones, y en general, en distintos espacios mexicanos, es un reclamo, ¿no? Ante por ejemplo, en primer lugar, la violencia feminicida y distintas condiciones de desigualdad que aquejan a distintos agregados de mujeres. Pueden ser laboral, violencia íntima, falta de acceso a educación, falta de acceso a seguridad social, de distintas situaciones de la vida. Entonces, podemos observar, como decía Isabel hace un momento, que el 8M pues, se convirtió en un movimiento más plural en el sentido de que responde a un contexto histórico más plural y más complejo, ¿no? Como es el de ahora. Que sí, justo, yo creo que esta pregunta es súper, súper importante justo para ligarla o para responder un poco la anterior, ¿no? ¿Por qué no se le felicita a las mujeres en este día? O sea, porque justo si tú estás reconociendo que tiene todo este proceso, que surgió como el día de la mujer trabajadora, pues obviamente no vas a felicitar, ay, qué bueno, felicidades porque en tu trabajo te X o Y, ¿no? Pero era también algo que comentábamos hace poco, ¿no? O sea, la verdad es que yo todavía este año recibí una felicitación, ¿no? Pero pues, obviamente de la familia, ¿no? Porque justo como tu mamá, ¿no? De repente viene como desde el desconocimiento de que, pues es que es el Día de la Mujer y lo primero que pensamos en la mujer, pues es en este ideal de la mujer que se construye y desde el cual muchas veces nos están hablando, ¿no? Pero justo lo que mencionábamos hace poquito en una plática era, ¿cuál sería, por ejemplo, la importancia de que nosotros a lo mejor como docentes le pusiéramos un apellido a este día, ¿no? O sea, por ejemplo, este Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Como para reflejar esta raíz, ¿no? O sea, claro que ahorita, pues dentro de esta palabra, del concepto de mujer y mujeres, pues hay un montón de espectros que se han ido, pues poco a poco visibilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos no sé, algo que a mí me gusta hacer en mis clases es pues justo como decirles a los chicos, o sea, no es el Día Internacional para celebrar a las mujeres, sino el Día Internacional de la lucha de las mujeres, ¿no? Y por eso no se felicita, sino que se conmemora, ¿no? Porque reconoces todo esto, ¿no? Y también creo que es muy bonito porque también algo que se está recuperando o que se está empezando a plantear es pues este espacio también, ¿no? Que sí pues esto sí como de celebración, pero justo entre mujeres, ¿no? Esta oportunidad de poder reconocernos como parte de un movimiento, ¿no? Como parte de un movimiento que está buscando que estemos bien, o sea, nada más, bien, ¿no? Entonces, creo que sí es como muy, muy importante tener siempre en cuenta este origen, ¿no? De dónde viene este día y a partir de eso, entonces sí poder, pues empezar a visibilizar, ¿no? Cuáles son estas preocupaciones o cuáles son estos puntos en la agenda que pues seguimos arrastrando y cuáles se van incorporando, ¿no? Pero siempre pensando desde la mujer como sujeto que está en constante lucha, en constante cuestionamiento y en construcción, ¿no?
Sí, también es importante recalcar los grupos que aparecieron durante todo este proceso, ¿no? Como las sufragistas, que es el más conocido. Sí, totalmente, ¿no? Que justo nos habla desde esta pluralidad, ¿no? Cómo se ha ido, pues, la mujer en el espacio público, la mujer como sujeto jurídico, la mujer como, por ejemplo, ahora, pues, como persona a la que se le encargan todos los cuidados, ¿no? Entonces, pues sí, justo, ir justo construyendo, pero primero visibilizando y deconstruyendo y reconstruyendo o repensando pues a la mujer como sujeto, ¿no? Y como agente, que es súper importante, ¿no? Sin duda. Y además también tenemos que considerar que a la historia ha sido la conquista, ¿no? De distintos espacios. Y por ello tal vez ha sido importante recuperar la figura, por ejemplo, de mujeres sufragistas, o mujeres que en aquel entonces no se definían como sufragistas, pero ocuparon el espacio público protestando, ¿no? Por sus condiciones de trabajo. Y, por ejemplo, ahora que gracias a este conjunto de luchas, pues contamos, pues ya es incuestionable, ¿no? El hecho de que la mujer tiene derechos políticos y tiene que participar de la vida política en nuestra sociedad. Eso es gracias, ¿no? A distintos procesos de lucha, no a dádivas generosas de nadie. Los derechos se arrebatan. Sí, claro, y justo también pensando en esto es pues que también, por ejemplo, la marcha es solamente un aspecto de esta lucha, ¿no? La marcha no es, digamos, todo lo que implica este movimiento, ¿no? Sino que hay un montón de cosas que están ocurriendo pues detrás de, ¿no? Que se viven cotidianamente inclusive, ¿no? Por ejemplo, es que para mí sí es como súper importante, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Que ya solamente recibas una felicitación por el Día de la Mujer, pues es un logro, ¿no? Porque ya es como que, ok, perfecto. Por lo menos ya del año pasado que recibí alrededor de, no sé, 15, 20 mensajes de felicidades por ser la creación más bonita de Dios, bueno, pues ya por lo menos ahora es como que sí fue incómodo tener que decir, no, es que no se felicita, o sea, no es para celebrar, o sea, te agradezco, digamos, de cierta manera, pero la atención, pero no va por ahí el asunto, ¿no? Y entonces, ay, ya sabes, ¿no? Siempre como que estos mensajes de, ay, es que no, nada te parece, no sé qué, no sé qué. Pues no, pero pues también eso, ¿no? O sea, entonces la marcha también es pues importante por eso, porque visibiliza todo eso que ha ido ocurriendo en paralelo y que sigue y que va a ocurrir, ¿no? Porque no nada más es llegar a la marcha, felicidades y como dicen, ¿no? Ir a destrozar, ir a hacer escándalo y hasta ahí queda, ¿no? Sino que son procesos que vivimos cotidianamente, que vamos construyendo cada día, ¿no? Entonces, sí es importante por ese lado. Sí, cierto, enfocándonos a la marcha, creo que es importante saber el por qué aún sigue siendo necesariamente importante llevarla a cabo aún en este año y realmente saber qué dificultades aún tiene la mujer, porque pues yo platicando con diferentes personas me dicen, es que no es cierto, porque la mujer ahora tiene más derechos que los hombres. Entonces quiero saber si realmente esto es cierto. Pues creo que habría que empezar por decirle, sí, ¿cuáles son esos derechos, no? O sea, ¿a qué te estás refiriendo con cuáles son esos derechos? O si más bien son este tipo de engaños que nos hacen creer que tenemos privilegios, por ejemplo, ¿no? Algo que fue súper común era, pero las mujeres tienen el privilegio de que no pagan cover cuando van a un bar, ¿no? A un antro. Y cuando en realidad es la forma de atraer más clientes varones, ¿no? O sea, es como, sí, las chicas no pagan pues porque son el atractivo visual, ¿no? Entonces, ese tipo de, no sé si a eso le esté llamando pues tener más derechos o que sea, ¿no? Por ejemplo, también, y ligado con la importancia de la marcha, pues es que las mujeres cuando salimos a la calle, en realidad
pues salimos todavía con cierto temor, ¿no? Con cierta inseguridad de que pueda ocurrirnos alguna agresión, y no necesita ser un feminicidio, sino el simple hecho de las miradas, ¿no? Las miradas intrusivas, y entonces es importante justo reapropiarnos de estos espacios, ¿no? Entonces la marcha justo lo que hace es esta posibilidad de poder adueñarnos de estos espacios y de poder expresarnos libremente, ¿no? De enunciarnos como sujetos que estamos sufriendo algunas violencias, y que, bueno, pues a lo mejor pues eso va a posibilitar el cuestionamiento de que, ¿y por qué por qué tendríamos que hacernos de estos espacios, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque las violencias siguen ahí, ¿no? Y en ese sentido creo también que, por ejemplo, otra cuestión que se menciona mucho son, por ejemplo, las cuotas, ¿no? La representatividad, que dicen, no, pues es que ahora les dan, por ejemplo, tiene que ser mitad de hombres, mitad de mujeres, y luego ni siquiera están preparadas, ¿no? Entonces, como que ese tipo de afirmaciones podrían llegar a volverse esta sentencia de que tienen más derechos, pero en realidad no es así, ¿no? Sino pues que también se están buscando estos espacios, que a veces no es, digamos, la mejor manera, pero pues de una forma u otra se están intentando como solventar estas diferencias, no sé, a ver. Sí. Y bueno, abonando un poco a lo comentado, es importante comentar estas personas que indican que las mujeres cuentan con más derechos que los hombres, es qué entienden por derechos, ¿sí? ¿Qué es un derecho? ¿Y no será acaso que están preguntando que están viendo un empleo distinto, pongámosle desigual, en la manera de hacer válidos dichos derechos? ¿Vale? En abstracto, bajo el orden social en el que vivimos, que es de bases liberales, un derecho es nada más estipular algo, ¿no? Todos somos libres de transitar, ¿no? Pero bueno, tal vez no podemos transitar por todos lados porque no nos alcanza el dinero para llegar hoy a Tijuana. Entonces esa libertad no se hace válida porque pues, no nos alcanza, ¿no? Para ir a Tijuana, y tal vez solo nos alcanza llegar hasta donde llegue el metro, ¿no? O hasta donde llegue el transporte público, o hasta donde podamos llegar a ciertas horas con luz natural, ¿vale? Y sin embargo, hay otras personas que son igual de libres de transitar por el país y cuentan con su helicóptero o cuentan con otros medios de transporte. Y el derecho de libre tránsito ahí se está gozando de manera desigual, pero no por algo inherente al derecho, sino por algo inherente a las condiciones para hacer válido dicho derecho en la sociedad en la que vivimos. Entonces, del mismo modo, podemos llevar este ejemplo como analogía a la situación de las mujeres en México. Entonces, por ejemplo, al derecho que tenemos de pues, conseguir nuestros ingresos de la manera como mejor podamos, se le atraviesan distintas condiciones, o al derecho a la educación también se le atraviesan otras tantas. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que para hacer válido el derecho a la educación, pues un hombre, por ejemplo, puede emigrar a otra ciudad, y sus gastos pues serán menores, y la cantidad de violencias que enfrentará en el espacio público serán particularmente distintas a las que enfrentará una mujer en su transporte hacia la universidad. Del mismo modo, no tendrá que atravesar heroicamente los salones de clases y los pasillos de la universidad sin el riesgo de que llegue el enamorado que la persiga por todos los salones, o el profesor que le invite a subir recalificación a su cubículo y después que su denuncia no sea escuchada, ¿vale? O el hecho de que durante los espacios de interacción en la clase sus comentarios sean pues colocados en segundo plano porque pues el chico brillante de la clase que tiene más acceso a libros, más acceso a recursos y internet, pues acapara toda la atención, ¿no? Del docente. Entonces, estas situaciones imposibilitan, ¿no? El ejercicio equitativo de dichos derechos. Y esto es importante mencionarlo. El derecho está dado y el derecho parte del supuesto de que todo el mundo lo va a gozar de manera igual. Sin embargo, las condiciones y la posibilidad de hacer válido y de gozar en igualdad de condiciones no existen. Entonces, para ello es necesario pensar en dos palabras: equidad y justicia. Justicia es complicada de definir, ¿no? Porque ¿quién define qué es lo justo para cada quien? Pero al menos el principio de equidad es una forma de compensar y de considerar estos elementos que no nos permiten gozar en igualdad
los derechos que existen, pero a los cuales no pueden acceder muchas personas, no podemos acceder muchas personas. Entonces, bajo el principio de equidad, pues se crean programas sociales que permitan la incorporación, o sea, compensar estas desigualdades en el goce de los derechos. Es decir, por ejemplo, las becas para mujeres que están en la universidad, las becas especiales para mujeres, a sabiendas de que ciertas condiciones como el embarazo temprano, las condiciones económicas o las condiciones de violencia aumentan la posibilidad de abandonar los estudios en tanto mujer, ¿sí? O las cuotas en distintos espacios laborales, a sabiendas de que, por ejemplo, en México está estipulado, bueno, a partir de los distintos censos económicos, que de 3 mujeres que salen de una ingeniería, pues solamente una va a ejercer su carrera y las otras 2 van a tener que hacer un largo hiato por las condiciones familiares o por la manera como se tienen que incorporar al mercado laboral de una manera más informal y flexible debido a que sus compromisos en casa no les permiten tener un horario corrido de trabajo, ¿vale? Y así los derechos políticos, la incorporación de mujeres en distintos espacios, o los distintos programas de transferencias directas que existen, becas, apoyos sociales, que es la manera como el Estado mexicano ha paliado las condiciones de pobreza de las mujeres, porque la pobreza tiene rostro de mujer, en el sentido de que hay una brecha de ingreso económico, y si una de las variables más fuertes para medir la pobreza es el ingreso económico, pues vamos a compensarlo a través de transferencias directas. Entonces, cuando observamos esto desde una visión un poquito corta y sesgada, pues da la idea, ay, que tienen más privilegios, ¿no? Les dan más chamba, les dan dinero, les dan becas, les dan ingresos, qué maravilla, quiero ser mujer. No, estas surgen precisamente porque existe una imposibilidad de hacer válidos esos derechos que a ti, como persona que no eres mujer, pues te resultan tal vez un poquito más fáciles y accesibles. Sí, ¿no? Por ejemplo, igual hace poquito en el trabajo tuvimos una discusión, ¿no? Hubo un curso sobre, sobre masculinidades y a la salida, pues todos los compañeros siempre era como, ay, pero ¿cómo esto? Pero ¿cómo aquello? Y una cosa que salió fue justo el asunto de las licencias de maternidad, ¿no? Es que las mujeres tienen derecho a pedir su licencia de maternidad. Y de repente, como que, bueno, sí, ok, y lo decían como si fuera algo malo, ¿sabes? Como, ay, es que ¿por qué tienen que pedir permiso si por haber parido, ¿no? O sea, era como que no lo entendían, pero entonces la pregunta que les hacíamos era como que, bueno, ok, ¿y por qué tú no buscas que se ejerza una licencia de paternidad? O sea, porque tú como papá también tienes derecho a ver crecer a tu hijo los primeros días, porque en teoría también tendrías que estar apoyando a este recién nacido y a la mamá que acaba de parir o enfrentar una cesárea, que es una cosa tremenda, y pues tú también tienes que, y ahí entonces decíamos, o sea, o una de dos, o no estás ejerciendo tu responsabilidad como padre, o una de dos, o la otra es, no estás exigiendo tu derecho como padre, ¿no? Entonces depende mucho de cómo se esté leyendo ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, estas licencias de paternidad tendrían que ser una obligación o un derecho, ¿no? O sea, es como sí hay una interpretación ahí bien particular. Sí, claro, y aparte de que pues con estas marchas que se han realizado durante tantos años, se han conseguido bastantes cosas como diferentes leyes que han apoyado a la mujer, y también si nos vamos a la historia de toda la mujer, como ya lo hemos mencionado, siempre ha tenido que luchar por sus derechos, por ser considerado un individuo que puede manejar el propio dinero que se gana y que puede salir a la calle sin tener a alguien que la acompañe y poder ver a sus hijos y hacerse responsable de sus hijos, porque antes tenía que ser el hombre, no podía ser ella. Bueno, yo regresando al tema un poquito de la marcha, ¿es cierto que los hombres no pueden unirse a esta marcha? Y si es que no se pueden unir a esta marcha, ¿cómo podrían ayudarlas? Voy a empezar a responder y después. No es cierto. No es cierto porque siempre hay contingentes mixtos. No es cierto que no se puedan unir a las marchas. Solamente lo que se les pide es que respeten justo los espacios exclusivos para mujeres y
que se queden en los contingentes mixtos, ¿no? Que suelen estar atrás, pero pues muchas veces como que el quedarse atrás es como, ¿cómo voy a quedar yo atrás, no? Entonces, no es cierto que no se puedan unir a las marchas, y tampoco es cierto que no se puedan unir al movimiento, ¿no? A los distintos feminismos. Claro que pueden desde su trinchera, ¿no? Y justo es ahí donde les corresponde, no cuestionando la lucha y lo que están haciendo las mujeres, sino proponiendo desde, pues, ok, si parte de este problema es la masculinidad tal como la estamos ejerciendo, pues habría que cambiar entonces esa masculinidad desde cómo bueno, yo no, sino desde cada persona, cómo la está ejerciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no es cierto, y sí, claro que son siempre todos estos, o sea, pues tiene que ser un cambio completo, ¿no? Tiene que ser un cambio social y pues obviamente cada quien va aportando, ¿no? Desde cómo estás educando en casa, desde el ejemplo que estás dando como papá a tus crías, desde la posibilidad de cómo tratas, de cómo te tratas a ti mismo como hombre, ¿no? Si también estás ejerciendo las violencias contra ti mismo, pues también eso habla mucho, ¿no? En qué papel te tienes y pues obviamente eso influye en tu interacción con las mujeres, ¿no? Entonces, pues eso empezaría diciendo yo. Tanto así participan los hombres en las marchas o en distintas actividades que son reivindicaciones de género, que por ejemplo, siempre el primer contingente es de familiares de víctimas de violencia feminicida. Y entonces, pues estos familiares son hombres, mujeres, no importa, ¿no? Y hubo familias de buscadoras y buscadores. ¿Qué será? Antes de 2016, más o menos, la discusión de que los hombres no deberían de estar en la marcha no estaba tan presente. Sin embargo, también se volvió más evidente en México a raíz de que la misma actividad y la misma dinámica interna de los movimientos sociales de mujeres organizadas empezaron a descubrir que ser hombre aliado no significaba que automáticamente que te quitara el traje patriarcal, ¿no? Y entonces muchas suertes de formas de masculinidad, de dominio, de microviolencias o de violencias más extremas se podían seguirse ejerciendo, aún así fueras el mejor aliado en público, ¿no? Del movimiento feminista, por un lado. Entonces, particularmente desde la mitad de la década pasada, en México se volvieron muy evidentes estas suertes de discordancias, ¿no? En el sentido de que muchos colegas que se manifestaban como aliados de pronto pues eran violentos con su pareja o ejercían ciertas formas de violencia al interior del movimiento. Y eso nos llevó a recuperar, en tanto hombres y también a las compañeras feministas, esta discusión de que, bueno, ¿dónde será más útil el hombre, no? Discutiendo en la asamblea de mujeres que están, pues, organizándose sobre sus cuerpos y sobre sus espacios de trabajo, o en los lugares donde hay hombres y donde se reproducen y se socializan las masculinidades, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues, se volvió mucho más evidente la necesidad de rediscutir, ¿no? El papel de hombre, recuperando esta noción que primero fue sembrada por Simón de Beauvoir, que primero dijo, pues, no se nace mujer, se deviene mujer. Y en ese sentido, en la década de los 90, unos colegas antropólogos dijeron, pues si no se nace mujer, se deviene mujer, tampoco se nace hombre, se deviene hombre. Y este devenir en hombre ha sido problemático porque es un devenir de un sujeto que construye su identidad en algunos aspectos a través del ejercicio de la violencia o el aprovechar ciertos beneficios de estas desigualdades. Entonces es muy importante saber que en el plano de latencia de los movimientos sociales, es decir, la latencia es el momento en donde no estás marchando, no estás en la barricada, donde estás construyendo redes, viviendo tu vida cotidiana y manteniéndote en contacto con los colegas, ahí es donde los hombres podemos incidir en nuestros espacios, esos grupos de amigos, esos grupos de colegas, estos chats de WhatsApp entre hombres, ¿sí? Es ahí el momento donde puedes discutir, donde puedes pensar, oye, ¿qué tanto de nuestra interacción, qué tanto de lo que premiamos en nuestra interacción es patriarcal y violento, ¿no? ¿Cómo representamos simbólicamente a la mujer en estos espacios? Y también, ¿qué posición tenemos frente a nuestros colegas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, frente a otros hombres, al momento en el que atestiguamos violencia? Guardamos silencio, intervenimos, nos distanciamos, porque qué tal si nada más nos mantenemos pasivos ante la violencia de los hombres, pero pues en público decimos, sí, bien aliados, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta.
Y también creo que algo que hay que mencionar sí y sí o sí es que muchas veces, pues obviamente en la marcha es un espacio también de reivindicación de la rabia, ¿no? Muchas de las mujeres que estamos ahí es porque hemos experimentado violencias que vienen de parte de los hombres. Entonces, si nosotros partimos del hecho de que pues las mujeres que están ahí están tratando también de hacer una especie de catarsis, de procesar estas violencias, necesitan un espacio seguro. O sea, una no puede ni tendría por qué poder liberarse teniendo a la imagen de tu agresor ahí. O sea, entonces también hay que decirlo. O sea, muchas de estas contingentas son espacios seguros para que las mujeres puedan ir y expresarse libremente, ¿no? Entonces también los hombres no pueden estar ahí porque pues son espacios de mujeres, ¿no? Entonces tienen un objetivo y también hay que respetar eso, ¿no? Tenemos derecho a tener estos espacios, porque tenemos derecho a poder expresarnos libremente, y libremente significa con el cobijo de nuestras compañeras y sin que tengamos constantemente la mirada masculina encima, ¿no? Entonces, sí, también eso es importante. Ok, sí, qué bueno que quede un poquito más claro que los hombres sí se pueden incluir. Bueno, otra pregunta es, durante el proceso de la marcha se puede ver las diferentes formas en que se manifiestan siendo feministas, que va desde la iconoclasia, cantos y gritos, hasta algo un poco más violento, como los daños a los inmuebles. Eh, ¿Por qué es necesario hacer un poco de ruido hasta llegar al punto de ser algo violentas? Bueno, primero que nada, porque, bueno, pues justo, tiene que ver con esto que acabo de decir, ¿no? Es un espacio también donde se está haciendo una especie de catarsis y donde se está, y lo que decía también el profesor Álvaro, es finalmente es una reapropiación del espacio público, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando se dañan monumentos, pues es porque este monumento o este símbolo que tiene este monumento ya no está siendo representativo ni está dialogando con su contexto actual, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la estatua de Colón, ¿no? Pues esta imagen de el colonizador que ya actualmente, pues, más que decirnos, nos vino a salvar de la barbarie, pues ya es como más bien cuestionamos esto y vemos que hay un montón de abusos que existieron y pues que también no es, la historia no es tal cual nos la están diciendo, ¿no? Entonces, pues como mujeres, por ejemplo, habría, bueno, digamos, la marcha, en las marchas, el bloque negro, ¿cuáles son los espacios que se están, digamos, interviniendo o violentando, ¿no? Pues son estos espacios donde, por ejemplo, la imagen de la mujer está siendo utilizada para vender, ¿no? Por ejemplo, en los aparadores, los espacios publicitarios en las paradas de camiones, y obviamente si estamos diciendo que la violencia viene desde el Estado también, porque hay un abandono por parte del Estado hacia las mujeres, hacia los padres de las compañeras que fueron víctimas del feminicidio o que han sufrido otro tipo de violencias, pues obviamente si esta institución no está respondiendo a la altura de lo que se le está pidiendo, porque además es su trabajo, pues claro que ahí va a ir focalizada la rabia, ¿no? Entonces, nada más es una forma de decir, esa misma violencia que tú estás ejerciendo cotidianamente y que está costando la vida de muchas mujeres y de las familias completas, pues, pues es una forma de expresarlo, ¿no? O sea, también de hacerlo visible, ¿no? Porque la violencia del Estado muchas veces suena como, pues sí, puede ser violento, pero no hay una forma en que la podamos ver hasta que la vivimos directamente, ¿no? Y entonces eso se convierte en rabia, pero esa rabia justo se expresa de esta manera, ¿no? Entonces, creo que es una forma de evidenciar y de ponerle fuego literalmente a esta violencia, a esta rabia, ¿no? Entonces, por ahí iría yo. Ahorita seguramente nos va a dar una explicación un poco menos visceral. No, también iba a decir que me todo, ¿no?
Bueno, hay que considerar que qué acepción de violencia estamos utilizando, en el sentido de que una de las definiciones de violencia es, pues, cualquier movimiento brusco es un movimiento violento. Por ejemplo, en el habla coloquial, si encontramos en el diccionario o en la literatura, dice, tomó violentamente el vaso, es decir, lo tomó muy rápido, ¿no? O tal vez de manera muy agresiva. Lo que tenemos que pensar aquí es en la violencia más como en una definición un poco más amplia de violencia, como una relación social de subordinación y dominio, donde en muchas ocasiones esta subordinación y dominio ejercida a través de esta relación social de violencia no se manifiesta solamente en golpes o romper monumentos o tirar algo, sino que se manifiesta a través de distintos mecanismos de dominación. Pensemos, por ejemplo, que la situación que ha llevado al paro de la Universidad Autónoma Metropolitana es una situación de violencia, no la primer violencia que inició el caso, el caso de violación sobre el cual se falló, sino una estructura más amplia de violencia que en algunos casos se ha definido como violencia institucional. El hecho de que no exista un tejido al interior de la institución para poder garantizar la seguridad de la víctima y poder enmendar los daños de manera clara y que entonces la comisión encargada de fallar sea incapaz, ¿no?, de tomar una decisión sobre ello y al final termina vulnerando y revictimizando a la compañera, ¿no? Entonces, esta hechura de leyes y de prácticas sociales que se manifiestan en el Estado a través de estereotipos como el agente del Ministerio Público que dice, no, venga madre de familia en 72 horas porque seguro su hija anda de fiesta, hasta al trazado jurídico y legal que impide considerar ciertas pruebas o que impide activar protocolos con celeridad, a eso se le llama violencia estructural. A esto le acompañan otras formas de violencia simbólica, como por ejemplo lo que decía Isabel, el hecho de que exista el cuerpo de la mujer como un objeto de consumo y al mismo tiempo el hecho de que exista en nuestro español cotidiano metáforas sexuales que representen la violencia o la violación como éxito y triunfo, ¿sí? Entonces, todos ellos son los telones de fondo para el ejercicio de relaciones sociales de violencia que lo que terminan haciendo es jerarquizando y dividiendo a los actores sociales. Entonces, la violencia en sí es relacional, es un conjunto de relaciones sociales, ¿vale? Y entonces, en este tenor, la violencia se mueve en múltiples niveles, como por ejemplo, a una violencia institucional por parte del Estado, como es la omisión, la impunidad, el crecimiento de los casos de feminicidio o de otras formas de violencia extrema contra la mujer, se le enfrenta una suerte de violencia reactiva en ciertos momentos, como el 8M o en otras marchas, donde los actores sociales que generalmente en estas condiciones de violencia son quienes usualmente terminan siendo las víctimas y esta forma de violencia queda impune, reaccionan y se apropian de monumentos o destruyen los monumentos o las facetas de aquel Estado que es el facilitador de las formas de dominación y de violencia. En cierta forma, esto nos permite pensar que hay violencia relacional, es decir, la violencia que instituye una sociedad en condiciones de desigualdad o de subordinación, ¿sí? Y violencia reactiva. La violencia, entonces, de aquellos sujetos que se rebelan frente a la violencia. La violencia nunca espera a un ser pasivo, busca anular al sujeto hasta su destrucción y en el camino volverlo pasivo, ¿no? Calladas y silenciosas, en el caso de la violencia patriarcal. Sin embargo, quien recibe la violencia resiste a esta violencia o la gestiona, ¿no? Entonces ahí encontramos que la violencia de los movimientos sociales es una suerte de violencia reactiva, por un lado. Y esto me recuerda a la cita de un señor de apellido Benjamin, que decía, bueno, pues hay violencia que puede crear, como la violencia revolucionaria, que puede crear nuevos órdenes, que puede ser capaz de activar a la sociedad y crear y desbaratar, ¿no?, este orden de dominación, derrumbar el patriarcado, como dicen las colegas, o derrumbar todas estas formas de opresión, y no se derrumba con una carta y pidiendo, por favor, ¿no? Por favor, termine aboliendo el patriarcado, señor patriarca, ¿no? Se tiene que tomar, se tiene que resistir y se tiene que luchar. Entonces, por un lado, y otra cosa muy importante es que dada la diversidad, ¿no?, de colectivos y de compañeras que participan en las marchas y en los movimientos feministas, hay compañeras que consideran un recurso de primera mano la iconoclasia o la intervención del espacio público y hay otras que no lo consideran algo prioritario, ¿no?
Entonces también depende de los actores sociales que intervienen en la lucha. Sí, claro, y también depende mucho, por ejemplo, justo el nunca perder de vista que esta solamente es una manifestación, o sea, nunca es el movimiento, o sea, o los feminismos no son la marcha del 8M, ¿no? Entonces, esas acciones sirven justo para, como mencionaban bien, hacer ruido, llamar la atención, poner ahí, ¿no? La luz, pero todo va acompañando una lucha que, insisto, de verdad, o sea, se va viviendo cotidianamente. Entonces, también eso, ¿no? O sea, también porque muchas veces es como que, las feministas, sí, las que salen y rompen todo, las que queman, las que destruyen, las que no saben hacer otra cosa más que o quejarse o destrozar, ¿no? Bueno, o sea, también pues hay que asomarse un poquito más a qué otras cosas se están haciendo, ¿no? Entonces, también hay que no ser simplistas ni reduccionistas y ver más allá de eso, ¿no? Y justo sí también entender esta parte que menciona el profesor de cuáles son estas violencias y en qué ámbitos se están percibiendo y qué otras formas de resistencia hay también, ¿no? Porque esto sí nada más es, digamos, lo que ocurre ese día, pero hay muchas otras cosas que están ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Así es, y para agregarle la cerecita al pastel, pues estas feministas que queman y rompen y pintan, los otros días son las abogadas que están defendiendo a víctimas o que están gestionando la elaboración de nuevas leyes o la enmienda de leyes que actualmente son injustas, ¿no? O son funcionarias o son estudiantes que están participando en colectivos y transformando su entorno. Son defensoras de recursos naturales o están organizando, reorganizando la estructura del espacio donde viven, ¿no? Y están construyendo redes de protección, ¿no? Entonces esa es la latencia del movimiento. Estas malvadas feministas que salen a marchar y a quemar, cuando se quitan la capucha, pues están también accionando y ese accionar es el que está transformando el mundo. Claro, y más que nada hay que ver que esas actividades que se llevan a cabo durante la marcha es para que el Estado y la sociedad se dé cuenta del movimiento, ¿no? Y una pregunta sería, una de las grandes cuestiones que muchas veces quedan sin responder es cuando se dice, a las mujeres nos matan por ser mujeres. ¿A qué se refiere? Y otra sería también, ¿por qué se grita, nos están matando si seguimos vivas? Bueno, yo voy a responder un poco igual desde la víscera. Pues, para empezar, pues hay que considerar o sea, coloquémonos, digamos, justo, ¿no? Desde estas ideas feministas de que somos una comunidad, ¿no? Somos eh, pues eso, una comunidad de mujeres y entonces es una forma de demostrar también esta empatía, de decir, o sea, es como este, si tocan a una, respondemos todas, ¿no? ¿Por qué? Porque una es parte de nosotras, porque si la forma en que la están matando a ella es la forma en que me podrían estar matando a mí por la misma situación, ¿no? Porque reconozco que yo también estoy siendo atravesada por estas violencias, ¿no? O sea, a mí me leen como un cuerpo femenino, ¿no? Como un cuerpo de mujer, porque cumplo un rol, porque tengo ciertas actividades, etcétera y demás, ¿no? Y entonces, pues, eh, a las mujeres nos matan por ser mujeres, es justo porque se está reconociendo esta idea de que, pues, en el cuerpo de mujer hay encarnados un montón de significados y un montón de imposiciones que cuando no las cumples, cuando no cubres con ellas, te ponen en peligro, ¿no? Pero además, el simple hecho de ser leída de esa manera, que tu cuerpo sea leído como el cuerpo de una mujer, automáticamente, por esta violencia sistematizada, pues ya estás en una relación de subordinación, ¿no? En una relación de subordinación donde el otro, el hombre, puede hacer de ti pues lo que quiera, porque le perteneces, ¿no? Porque tú no tienes derecho a
ponerte a su altura, ser su igual y por lo mismo poder disponer de tu cuerpo de la manera en que quieran, ¿no? Entonces, nos matan por ser mujeres, entonces, sí, porque tú encarnas, tu cuerpo encarna esta identidad y por eso nos están matando, porque de esa misma forma nos identificamos y pues, así es. Sí, y es muy importante considerar la palabra encarna, la identidad, en el sentido de que a veces la idea de que matan por ser mujeres puede leerse de manera esencialista y puede leerse en el sentido, bueno, pues entonces en tanto que nació mujer se activa algo que es biológico y determinado, ¿no? En realidad lo que estamos hablando es de un proceso relacional, ¿sí? Nunca el cuerpo se extrae de lo social, nunca el cuerpo es independiente de lo social. El cuerpo adquiere significado estando en la sociedad, ¿no? Y nuestros cuerpos adquieren significado estando en esta sociedad y son moldeados por ella, ¿sí? En función de sus cánones de género. Entonces, en ese sentido, a partir de esa lectura que hace la sociedad a través de sus actores, los que tenemos más cerca, ¿no? Papá, mamá, primos, hermanos, compañeros, compañeras, maestros, etcétera, nuestro cuerpo es ubicado en un espacio, ¿no? Y se nos es asignado un género. Si en el camino resulta que renegamos de ese género y nos adscribimos a algún otro y somos una identidad en transición, ya nos enfrentamos a un tipo de violencia. Pero ahora, órale, si te adscribes al género al cual te terminó mandando esta maquinaria social, también te enfrentas a otra violencia. Y la idea de que te matan por ser mujeres no es espontánea ni esencial, sino que es el final de una suerte de procesos de violencia. Es el último eslabón de una cadena de terror contra las mujeres. Y esa cadena de terror empieza desde las infancias, ¿no? Desde esta crianza, desde ese cortar las alas, desde estas violencias pequeñas, desde este decir tú no puedes porque eres mujer, tú no puedes hacer esto, tú tienes que dedicarte a esta suerte de espacios y si no te adscribes a ciertos cánones, tanto corporales como de roles y de trabajo, hay de ti de la violencia que se va a desatar sobre ti como castigo, ¿no? Y resulta después que eres una buena mujer, que te adscribes a los roles y te ves como debe de verse una mujer, resulta que no eres dueña de ti, ¿no? Tu dueño es tu papá, después tu dueño es tu hermano, tu dueño es tu novio, dueño es tu esposo. Y en tanto eso, eres objeto de guerra entre hombres, ¿sí? Y eres objeto de guerra entre hombres y por tanto eres una suerte de propiedad más, ¿no? Del hombre que puede ser castigado si se rompe con las reglas de género. Y hay de ti porque las reglas de género son muy severas en su castigo. Tanto así que cuando hablamos de feminicidio, normalmente el imaginario colectivo piensa en camionetas con hombres encapuchados que roban al azar mujeres que encuentran en la calle. Y generalmente de 10 feminicidios al día ese es uno. El resto de los feminicidios, 8 de cada 10, casi siempre, son feminicidios íntimos, es decir, son mujeres que fueron asesinadas en su casa por una persona que dijo que les amaba. ¿Sí? Entonces, no es más que el final de una suerte de cadena de violencias. Es la última y la más extrema forma de castigo patriarcal contra el cuerpo de las mujeres, o por no someterse, o por estar en medio de una guerra entre hombres. Claro, sí, todo, todos los aspectos que engloban la violencia que sufre día con día la mujer, ¿no? Y pues bueno, como última pregunta enfocada a este aspecto de la marcha también del 8 de marzo, ¿cuál es su opinión sobre el paro de actividades que se realiza el 9 de marzo por parte de las mujeres con respecto también al permiso que nos dan las escuelas, los trabajos, a las mujeres para que nos digan, no se preocupen, no les va a afectar? Bueno, yo sobre el paro, pues mi opinión es, digamos, desde como una persona externa a la comunidad, y yo digo que bueno, ¿no? Porque justo es demostrar estas redes de alianza y de solidaridad, entendiéndonos como parte de esta, bueno, entendiéndose las compañeras como parte de esta institución, ¿no? Y que justo es
no estamos de acuerdo en cómo se está procediendo y no lo vamos a permitir, ¿no? O sea, queremos respuestas y queremos que las autoridades hagan su trabajo, punto, ¿no? O sea, no se les está pidiendo nada más que hagan su trabajo, ¿no? Y parte de eso es garantizar la seguridad de las mujeres, que esta compañera, pues no tuvo la garantía de su seguridad dentro de la instalación, ¿no? Sí, pero hablamos del paro que se realiza nacionalmente por parte de las mujeres. Ok, el del 9M. Sí. Un día sin nosotras. Ya, ok, ya, perdón. Yo creo que es pues es una forma también, fue una forma muy efectiva de mostrar justo, ¿no? Como de visibilizar nuestra presencia a través de nuestra ausencia, por paradójico que suene. Y creo que también es una forma de intentar demostrar cómo afecta esto a nivel, digamos, de forma sistemática, ¿no? Porque cuando las mujeres se paralizan, o sea, si de verdad si las mujeres se paralizan, pues se está paralizando más de la mitad de la población, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, los permisos que dan las escuelas y los trabajos, pues en realidad yo creo que más bien ya es una postura que tuvieron que tomar porque, pues, me parece muy, lo voy a decir, a mí me parece un poco hipócrita, la verdad, ¿no? Así como que, pues muchas gracias, ¿no? Porque me estás dando tu permiso, pero en realidad no lo necesito, ¿no? O sea, no lo necesito porque además mi objetivo no era obtener tu permiso, ¿no? No va por ahí el asunto, entonces más bien ponte a trabajar porque no es esa la respuesta que estoy esperando. Yo no necesito tu permiso para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, más bien más allá de decirme, sí, no te preocupes, no te va a afectar, más bien, ok, más bien garantízame mi seguridad, garantízame que esta brecha de género, digamos, a nivel laboral no va a existir y ponte a accionar en otros espacios, ¿no? Sí, y además es muy importante considerar que así como las marchas, los sabotajes, la protesta, la pinta, los tendederos que, por ejemplo, surgieron del arte conceptual de la década de los 70 y que pudimos observarlo en el 8 y el 9M, el paro y la huelga han sido unas estrategias de lucha aprovechadas a lo largo de la historia, ¿no? Por las mujeres organizadas. Una cuestión muy importante es que, bueno, pues los primeros años, cuando se pensaba en paros de mujeres, se pensaba en paros laborales de trabajo productivo, ¿no? Por parte de las mujeres, para precisamente luchar por condiciones de trabajo pues, más dignas, ¿no? O por permisos como de maternidad o garantías de derecho o el hecho de que no me tuvieran que correr por estar embarazada y cosas. Y esta clase de situaciones que desafortunadamente todavía podemos observar por debajo del agua en nuestro país. ¿Sí? Ahora bien, una cosa que es muy importante y que afortunadamente se rescató del siglo XIX es el hecho de que existe una distinción en la categoría de trabajo, ¿no? Existe un trabajo que es reproductivo y un trabajo que es productivo, y entonces el trabajo productivo es aquel que produce pues, las mercancías con las que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, el dispositivo que nos permite comunicarnos y grabar el audio en este momento es producto del trabajo de un conjunto de personas, hombres y mujeres, obreros, y por otras personas que nos los hicieron llegar y vendieron, ¿no? Y así. Al mismo tiempo, una mercancía también es un servicio y cosas por el estilo. Pero, ¿cuál es la condición de posibilidad de que las personas cuenten con el tiempo necesario para entregarlo como mano de obra? Bueno, la existencia de otra categoría de trabajo, que es el trabajo no productivo o trabajo reproductivo, como lo llamó Silvia Federici. ¿Qué es ese trabajo? Bueno, pues es el trabajo de reproducir a aquellas personas que vamos a trabajar, el trabajo de ser, ¿no? De criar, de alimentar, de mantener vivas a todas estas personas, de socializarlas. Y entonces, a lo largo de la historia hemos observado que el trabajo reproductivo ya no nada más se limitó al núcleo de la familia amplio nuclear, ¿no? Sino también lo tomó el Estado, ¿no? A través de guarderías, instituciones educativas, cursos de capacitación, sistemas de alimentación, etcétera.
Entonces, todo este trabajo reproductivo y nuestra sociedad y otras tantas muchas, generalmente es resultado, ¿no?, de una división de género, y la mayor carga de trabajo reproductivo en nuestro México y en otras tantas sociedades recae en las mujeres. ¿Sí? Entonces la discusión sobre el paro es, bueno, vamos a hacer un paro primero productivo, ¿no? Entonces, para exigirle a quienes tienen, pues, en sus riendas los medios de producción, es decir, los empresarios o el Estado mismo, puedan observar que nuestro trabajo cuesta y que nuestra ausencia es importante y que entonces, si nos quieren de regreso, tienen que garantizarnos, ¿no?, seguridad y condiciones de vida dignas. Pero al mismo tiempo, algo que se ha acompañado al 9M y a la idea de un día sin nosotras es también qué tan importante es pensar este otro rol. Bueno, pues hago paro laboral, pero pues me quedo en la casa trapeando, barriendo, cuidando, acomodando, sacudiendo. Aprovecho para hacer toda la lavandería y ese día de paro me la paso trabajando en trabajo no productivo, ¿no? Y es la necesidad también de discutir la manera como se organiza esta clase de trabajo. Por supuesto, hacer un paro reproductivo es complicado porque un paro de trabajo reproductivo no afecta a la empresa, no afecta al dueño de los medios de producción y no afecta al Estado, afecta a las personas de alrededor, ¿no? Uno al día siguiente sale a trabajar con la ropa sucia, ¿no? En el mejor de los casos. Y entonces, esto nos permite observar una situación tremenda, ¿no? El trabajo reproductivo, entonces, como no afectan los campos de trabajo reproductivo a la empresa y al Estado, pues estas condiciones de desigualdad, que son las bases o una de las bases mismas de la desigualdad de género, siguen sin ser tocadas, ¿no? Entonces, la existencia de una jornada de un día sin nosotras es un espacio necesario para reflexionar sobre la mujer en el espacio público, su seguridad, sus condiciones de vida dignas, pero también sobre este papel que desempeña de puertas para adentro, ¿no? Sí, justo, ¿no? Que a mí, no me acuerdo en dónde lo vi, creo que en un grupo de mujeres pues, de feministas, por supuesto, que decían, ¿no? Claro, pues uno de los principios de los hombres es la trascendencia a través de la generación, ¿no? Y entonces de la producción, ¿no? Y de ahí esta máxima de planta un árbol, escribe un libro, ten un hijo, ¿no? Y sí, pero ¿y quién va a regar ese árbol? ¿Quién va a distribuir, a leer a ese libro? ¿Y quién va a criar a esos hijos, no? Entonces también es una forma de decir, ok, sí, las mujeres también ya podemos plantar árboles, escribir libros y tener hijos, pero también todos esos cuidados que van a sostener la funcionalidad de esto recaen en nosotras, ¿no? Entonces, se te va a morir el árbol, esperes que no se te muera el hijo, pero pues si no se cuida también, ¿no? Y ese libro va a quedar en el olvido porque no va a llegar a ningún lector, ¿no? Entonces, sí, creo que justo esta parte de la reflexión que tiene que ver más con pues una labor o una lucha, por así decirlo, desde nuestros ámbitos íntimos, también es muy importante, ¿no? Y tiene que extenderse esa reflexión y justo, por ejemplo, muchas de mis alumnas me decían, es que yo prefiero venir a la escuela el 9 de marzo porque si no, en mi casa me van a poner a trabajar, tengo que ir a apoyar a mi mamá en la tienda, tengo que ir a apoyar a mi mamá en esto, tengo que hacer esto. Y obviamente para ellas algo que era muy curioso, que me parece terrible pero curioso, es que por ejemplo sus mamás pues obviamente no pueden parar, ¿no? Porque son estilistas, porque son trabajadoras domésticas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo les preguntaba un poquito como para sacudirles, era como que, ¿y tu mamá por qué no va a parar, no? Y era como que, porque nos quedamos sin comer, ¿no? Entonces era como, ¿no? Entonces sí creo que en ese aspecto hace falta todavía mucho, mucho, mucho por reflexionar y por visibilizar, ¿no? En nuestros ámbitos más íntimos, más cercanos, más cotidianos. Y pues este día, si nosotras, pues sí tiene que, digamos, trabajarse desde una trinchera mucho más interseccional, si creo que es la palabra. Y otro detalle muy importante es el hecho de que el trabajo reproductivo después se puede convertir en mercancía, en el sentido de que, bueno, no te alcanzan a alimentar en casa, pero puedes alimentarte en la calle siempre y cuando cuentes con dinero, ¿no?
no alcanzan a lavar tu ropa y no te da tiempo de lavar tu ropa, porque pues estás fuera de casa, pues está el servicio de lavandería. Y así sucesivamente con cada uno de los trabajos reproductivos. Y una cosa muy, muy, muy importante es que este sistema de patriarcado y este sistema de dominación económica le encuentra el negocio a cualquier cosa. Y entonces, ¿quiénes van a cubrir estas otras tareas que tú ya no puedes, ¿no? En tanto persona emancipada, pues alguien de condiciones todavía más tremendas de subordinación. Entonces, por ejemplo, tenemos en países como Estados Unidos que el trabajo reproductivo de cuidado de niños, de limpieza de la casa, de aseo, pues lo hacen mujeres migrantes, ¿no? Y aquí tenemos también la misma situación. Entonces, ¿qué personas no pueden parar el 9M? Pues son aquellas personas que tienen que trabajar en la informalidad o el trabajo del hogar o esta serie de actividades que no se pueden detener. No se pueden detener y además están en condiciones que le dan un valor económico, ¿no? A esa suerte de intercambio. Entonces, cuidado con convertir en mercancía esto que no debería de ser mercancía, pero al mismo tiempo tiene que repensarse la manera como está organizado, porque en esto mismo estamos viendo las raíces y la manera como se ordena el género, ¿sí? A partir de esta distribución del trabajo. Sí, claro, y sobre todo, bueno, respondiendo a todo lo que han dicho, una de las primeras cosas que tienen que ver las universidades y las escuelas y los trabajos es el hecho de que no te estoy pidiendo permiso, es mi forma de manifestarme. Entonces, no quiero tu permiso. Y sobre lo del trabajo y que se puede prestar para que diferentes grupos lo hagan y no puedan parar, es por el hecho del privilegio, ¿no? De algunas personas que pueden parar porque no dependen de hacer esas actividades para vivir. Entonces, volviendo al tema del feminismo, se podría decir que es un proceso bastante complicado en el que todas las personas, individuos, pues necesitamos irlo entendiendo poco a poco, pero entender que no es algo de ser enemigos, ni de, yo odio a los hombres o yo odio a las mujeres. No, es algo para crecer como sociedad, ¿no? Cambiar. Y pues ya. Sí, totalmente, ¿no? Creo que justo el feminismo es pues un proceso, para mí es un proceso de amor, ¿no? O sea, sí hay mucha lucha, sí hay mucho dolor, pero tiene que haber mucho amor. O sea, y también por eso es súper, súper importante, yo siempre lo digo, las redes de apoyo, porque esas redes de apoyo son las que nos van a permitir empezar a cuestionar y empezar a transformar desde el amor. Suena muy bonito, es muy cansado, es peligroso también inclusive, pero pues si algo nos podemos sostener es justo de ese cariño de mujeres por mujeres para mujeres con todas las personas, ¿no? Y por último, no hay que olvidar que no es esencialista, en el sentido de que odio a, no quiero a por ser X, sino que justamente observamos un movimiento que en lo que incide es precisamente en uno de los núcleos más importantes que organizan nuestra vida. Organizan cómo queremos, cómo amamos, quiénes somos, cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo nos realizamos como personas. Entonces, es muy importante lo que dijo Isabel, si en el núcleo está la creación de redes, la constante reflexión, porque pues también está en el camino del aprendizaje, ¿no? El descubrir, chin, cometí estos errores que podemos enmendar, que podemos transformar, de qué manera podemos corregir, ya sea como movimiento o ya sea como persona. También está como fin último el otro, ¿sí? El otro, y ese otro, pues se le tiene que querer, no se le tiene que dominar. Ujú. Bueno, después de hablar del tema del feminismo, las marchas y cómo suceden este tipo de marchas,
se ha estado haciendo un poco de mención sobre la alumna de la UAM Coajimalpa. No sé si ustedes nos podrían dar un poco de contexto sobre lo que está pasando, por qué de esto. Vale. Doy un panorama muy general y vamos con eso. Bueno, pasa que hubo pues, una situación de violencia, una denuncia por violación de un compañero o una compañera, y esto fue denunciado ante la Comisión de Faltas de eh, la División de Sociales de la Unidad Coajimalpa. Esto nos permite observar algo muy importante, ¿no? En el entramado institucional. Yo creo que algo que tenemos que reflexionar y que es muy importante es el hecho de que no es nada más un asunto voluntarista, gente mala que hace cosas malas a gente muy buena, sino que somos personas complejas en redes sociales contradictorias, y más complejas las cosas son cuando nos encontramos en un entramado burocrático, como lo es el entramado de instituciones de una universidad tan grande y compleja como la Universidad Autónoma Metropolitana, que por un lado manifiesta una suerte de discursos donde se adhiere a la necesidad de un mundo más equitativo en materia de género, y por el otro lado, las disposiciones y las enmiendas que propone son insuficientes, en tanto que el entramado de acuerdos, de reglas y normativas no bastan para poder pues, garantizar seguridad o garantizar la reparación de un daño, por un lado, y al mismo tiempo hace que estas labores, que son casi tareas muy cercanas a un MP, como decidir si hubo una falta, un delito o algo por el estilo, lo tengan que decidir personas que no son especialistas en esto, que son profesoras y profesores y aparte consejeros estudiantes, que no lo son. ¿Sí? Y además, ¿cuál es la tarea que buscamos, ¿no? Que haga la universidad? Que la universidad se transforme en un segundo ministerio público y que esto se convierta en un segundo tribunal que termine sancionando a las personas, o queremos una institución que se dedique a garantizar la seguridad de su comunidad. Son cosas muy distintas, ¿no? Lo primero se logra creando cuerpos pues, especializados que definan delitos y nada más se dedica a castigar. Tú hiciste esto, te vas expulsado, tú hiciste lo otro, también te vas expulsado, ¿no? Y lo segundo, pues que es más bajo un aspecto de justicia restaurativa, no nada más punitiva, es, bueno, pues, ¿qué puedo hacer como universidad para garantizar un entorno seguro? Y en caso de que se den situaciones de violencia, ¿qué puedo hacer para que esta persona no vuelva a atravesar, no se encuentre segura en este espacio, encontrar mecanismos de reparación del daño, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces lo que pudimos observar son las mismas limitantes en la hechura de nuestra universidad y en la hechura de todas las instituciones del Estado. ¿Sí? El Estado tiene dos discursos, el de la mantita del 8M, color violeta, donde se anuncia como aliado con toda la intención de enmendar, y el otro es el del conjunto de contradicciones que están en su interior y el conjunto de actores sociales contradictorios. Entonces, ante eso, por supuesto, la manera de solucionarlo no lo va a hacer el Estado por cuenta propia, o la institución por cuenta propia, porque es reconocer su insuficiencia. Y ninguna institución se reconoce insuficiente porque hay variables de poder, porque es que una persona reconozca que algo falló y a esa persona puede perder algo si reconoce que algo falló. La manera de transformar las instituciones y de transformar la historia es a través de la lucha y los movimientos sociales. Y es a raíz de esto, y tras la denuncia, después de este fallo, donde la comisión que iba a evaluar dicha falta se declaró incapacitada para poder hacerlo, fue tras este fallo que la persona afectada, la compañera afectada, denunció esto, y las compañeras feministas y otros tantos compañeros de Coajimalpa decidieron pues tomar acciones. ¿Qué repertorio de lucha fue? Parar algo así y sin permiso, ¿vale? Del mismo modo, escuchando y sabiendo de estos casos y también entendiendo que situaciones similares han acontecido en todas las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana y en otros tantos espacios, pues por supuesto la comunidad se va a movilizar y se va a organizar para detener las instalaciones como una forma de presión ante las autoridades de decir, por favor, ahora sí, pongamos manos a la obra, ¿no? Entonces la dinámica de este movimiento pues era establecer una suerte de
no una suerte, establecer un pliego petitorio con las demandas concretas que deberán ser atendidas por la institución. Estas serán atendidas a través de un proceso de negociación y ya empezó el estira y afloja, como por ejemplo la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa dijo, bueno, el fallo ya fue regresado por parte del abogado general, estamos dispuestos a revalorar el caso con una nueva comisión y un nuevo consejo, pero con la condición de que nos regresen las instalaciones. Y el resto de las compañeras va a decir, ¿cómo les vamos a regresar las instalaciones si la única garantía que tengo es esto? No es una garantía suficiente de que el fallo vaya a ser distinto y que la compañera va a encontrar justicia y que en un futuro no se van a resolver los casos. Entonces, estamos observando este movimiento, este estira y afloja, ¿sí? En la lucha. Por supuesto, es un movimiento estudiantil donde la negociación será a través de las compañeras organizadas con las autoridades de la universidad en cada una de las unidades. La prioridad de la universidad es poder reabrir sus puertas lo más pronto posible y la prioridad del movimiento es utilizar esto como medida de presión para lograr de esta forma cambios efectivos. El resto de la comunidad podemos participar difundiendo información. Verás, por supuesto. Sí. Y también, pues, apoyando en aquello que soliciten las compañeras en paro, ¿no? Sí, y yo creo que también aquí algo que es súper importante y que justamente abre la oportunidad para la participación de la comunidad, del resto de la comunidad, es informarse, ¿no? Creo que es una responsabilidad súper que debe de tener la comunidad como principal, ¿no? Por ejemplo, entender cuáles son los mecanismos internos de la universidad que tuvieron que activarse, cuáles son los que nos están cubriendo y qué otras alternativas pudo haber recurrido, porque hasta donde yo no conozco bien cómo funciona, digamos, esta comisión de faltas, pero lo que sí sé es que todas las universidades deben de contar con una unidad jurídica, ¿no? ¿Y cómo podría entrar esta unidad jurídica? ¿Qué protocolos se pueden implementar en estas situaciones? Y si es que esos protocolos se siguieron, porque personalmente, una decisión que está dada por una comisión no puede ser tomada como esa es la decisión y ya, ¿no? O sea, siempre, justo dentro de una institución, hay distintas instancias que tienen que estar interrelacionadas para poder dar solución a los problemas de una comunidad tan grande y sobre todo digamos, con la estructura burocrática que tiene, pues, la UAM, ¿no? Entonces, creo que este es un excelente momento para que la comunidad se entere de cuáles son estos protocolos, estos mecanismos, y justo que se exija también que no solamente se dé, digamos, solución a este caso, sino que justo permita que uno prevenga que vuelvan a ocurrir estos casos, porque dadas las circunstancias en las que ocurre esta situación, hay cosas que no debieron haber ocurrido y que ocurrieron, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden modificar? Y por otro lado también, bueno, pues si estos protocolos y estas instancias no están siendo funcionales, ¿cómo se pueden mejorar y exigir que se hagan esos cambios, ¿no? Entonces creo que también esa es responsabilidad, sí acercarse con las compañeras que están ahorita en paro, pero también desde, digamos, a lo mejor si no puedo y si no quiero ir, inclusive, pues sí informarme qué es lo que está ocurriendo, empaparme del contexto y entonces sí poder actuar en congruencia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿ustedes sí consideran que era necesario hacer un paro en todas las unidades de la UAM, de la UAM? Sí. Sí, porque tiene que ver con lo que preguntábamos sobre, por ejemplo, ¿por qué decimos que nos están matando si seguimos vivas, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Somos una comunidad. La Universidad Autónoma Metropolitana se jacta de que es una comunidad y entonces tenemos que actuar como tal cosa, ¿no? Y justo aquí es donde las redes de apoyo y de resistencia entran en juego, ¿no? Porque lo mismo que está pasando ahí, esos mismos protocolos son los mismos que van a actuar acá y entonces también tenemos que mostrar, uno, solidaridad y dos, resistir, porque
justo, digamos, este sistema lo que nos quiere es separados, aislados e inmovilizados, ¿no? Entonces, era necesario decir, oye, lo que está pasando en Coajimalpa también afecta a Azcapotzalco, a Xochimilco, a Lerma, a todos nos afecta, porque somos una comunidad universitaria, ¿no? Y aquí entraría el tema de la sororidad, ¿no? Sí, claro, totalmente, ¿no? Pero no solamente la sororidad, aquí sí entra, a ver, compañero, haz tu parte también, ¿no? Porque tú también eres comunidad, porque eres estudiante y porque también tienes una responsabilidad y una necesidad de que estas instituciones y estas instancias respondan por ti, porque a lo mejor a ti podría ser que también te lleguen a violar, ¿no? Pero podría ser que te ocurra otro tipo de violencia allá adentro y también tienes que estar en posición de poder exigir también esta justicia de una forma, como bien mencionaba el profesor, a lo mejor no Punitiva. punitiva, perdón, sino buscar, pues sí, una negociación real y no solamente una simulación, porque estamos en sistemas que están acostumbrados a la simulación. Sí, esto es muy, muy, muy importante porque en el marco de los movimientos sociales, no solo universitarios, sino cualquier movimiento social, generalmente aquellos que generan mucha presión y expectativas por parte de la sociedad civil. Una solución muy fácil es la efectista, ¿no? Encontrar un chivo expiatorio, decir ya castigamos, ya removimos de cargo a fulanito de tal, ya se soluciona el problema, ¿no? El equivalente a ya tapamos el pozo, ¿no? Pero el problema es las fábricas que están creando esos pozos, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Ya removimos a las personas y se les abrirá un acta a quienes fallaron y con esto ya lo solucionamos. No, no queremos esto. Bueno, si hay responsables, sí, que merezcan esa clase de sanciones, ¿no? Pero antes estas personas se mueven en un entramado, ¿sí? Que está a cargo de la institución y parte de las decisiones que toman las comisiones y parte de las decisiones institucionales no son resultado de la voluntad, son también el resultado de un marco que posibilita la acción y ese marco que posibilita la acción es ¿qué puedo hacer yo como comisión? ¿Hasta dónde puedo averiguar? ¿Qué tareas puedo realizar? ¿Hasta dónde llega mi capacidad de sancionar? ¿Sí? ¿Qué puedo recomendar y qué puedo hacer? Si en realidad dice la universidad que tiene la total disposición, pero en realidad pero crea comisiones con las manos atadas, entonces el problema de fondo es el trazado, ¿no? La organización de la estructura de nuestra universidad y así podemos extenderlo a cualquier otro lado. Entonces es muy, muy, muy importante pensar en eso, ¿no? No escuchar el canto de las sirenas del efectismo, de los chivos expiatorios, sino observar en tanto como comunidad informada que muchos de estos cambios tienen que ser profundos y algunos de estos cambios serán lentos. Y por supuesto, confiemos que esta suerte de paros también incida, ¿no? En el diseño no solo de políticas, en la creación de comisiones encargadas de sancionar cuestiones de género, sino también en la manera como organizamos nuestros planes de estudio, en la manera como regulamos las relaciones entre la comunidad académica, la comunidad administrativa y la comunidad estudiantil, en la manera como consideramos la existencia de ciertas materias, en la manera como capacitamos a nuestro personal en materia de género a fin de prevenir estas situaciones y también capacitamos a nuestros estudiantes de recién ingreso, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. Eso es, por supuesto, algo que puede salir a mediano y largo plazo, no va a salir luego, luego después del paro, pero puede ser el resultado después de esta situación, ¿no? De este conflicto, el considerar todas estas acciones para construir una comunidad más libre de violencia sin tener que llegar hasta el extremo de la punición, ¿no? Permítanme.
Sí, pues como mencionabas, ¿no? También entra aquí la parte de la sororidad, pero también justo aquí es donde se puede aplicar también esta parte de amigo, rompe el pacto patriarcal, porque bien sabido es que nuestras compañeras que pararon han sufrido ataques, ¿no? Y que esos ataques vienen de parte de personas que han sido reconocidas, ¿no? Y entonces son personas, por ejemplo, la misma, que a veces están cobijadas inclusive por ciertos sectores institucionales, o simple y sencillamente son personas que se reconocen, ¿no? Que las ubican. Y entonces ahí es donde entra tu responsabilidad como parte de esta comunidad, ¿no? O sea, el poder hacer una denuncia, el poder accionar, es decir, oye, eso que estás haciendo no está padre, ¿no? O sea, y eso, demostrar que las compañeras pues no están solas, sin importar si somos mujeres o si también son otras subjetividades, ¿no? Y algo muy, muy importante, va a salir más abstracto, pero una suerte de eco de este comentario, es que del lado de la lucha de las compañeras tenemos la sororidad y la capacidad de crear redes, y del lado de los compañeros la necesidad de crear estos lazos fraternales que rompan con este pacto. Y algo muy, muy importante es que esta suerte de particularidades, es decir, de particularidades de contextos subjetivos dados en nuestra sociedad, la suma de todas estas pues la que puede construir una camaradería que realmente pueda hacer un cambio, ¿no?, en la sociedad. Es decir, la suma de las luchas particulares se agrega y es la que lleva adelante la historia. Bueno, otra pregunta es, ¿qué opinan sobre la marcha que se llevó a cabo el día 10 de marzo en la unidad Coajimalpa? Bien, bueno, nos enteramos, pues yo me enteré horas antes de dicha convocatoria, y pues resulta necesario también, del mismo modo que un paro, el accionar a través de la marcha, ¿sí? El empleo de estos recursos. Hay que ver si a lo largo de esta semana no se replantea otra vez la posibilidad de hacer una marcha, no solo de una unidad, sino de todas las unidades. A ver, primero, antes tenemos que ver de qué manera se dan las negociaciones y cómo van saliendo adelante estas suertes de paros, ¿no? Y de qué manera se puede solucionar el conflicto. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de otra más. Y como otra pregunta sería, ¿cómo creen que el paro en las diferentes unidades no le quitará protagonismo al tema central, que es el por qué se hizo el paro y la marcha en Coajimalpa? Más que pensar en protagonismo, tenemos que considerar que el conjunto de paros en las otras unidades fueron paros solidarios, ¿sí? Y probablemente vamos a encontrar en otras instituciones, como entre estudiantes de la UNAM, de ONI y de otros lugares, y también la inquietud por crear asambleas y hacer algo para mostrar solidaridad. Una forma de solidaridad va a ser proponer, parar; otra forma va a ser, bueno, pues brigadear y acompañar, ¿sí? Acuerpar. Cada quien en cada una de sus trincheras decidirá cómo participar. Entonces, algo que es muy importante es que, si bien cada unidad probablemente tenga su pliego petitorio, la mayoría, todos, de hecho, los pliegos petitorios de cada una de las unidades tienen en el centro y como punto primero resolución del conflicto en Coajimalpa y del caso en concreto que motivó este conflicto. Después vienen las cuestiones de fondo, ¿no? Enmendar, reformar, y cada quien va agregando pues cuestiones de cada una de sus unidades, ¿no? Entonces, más que pensar en el protagonismo, es saber que cada uno de estos paros tiene en el centro Coajimalpa. Por supuesto, la naturaleza de estos paros se da de esta forma, dada el diseño mismo de la universidad, ¿sí? Que es una universidad con distintas unidades de rectoría, con distintas organizaciones, y por ende es la manera como vamos a observarlo, ¿no? Muy independiente cada una de estas unidades, pero ahora que ya todas pararon y que ya son visibles las compañeras y los actores sociales que están organizando el movimiento, pues estos van a estar en constante comunicación, ¿no? Sí, claro, claro, pero refiriéndonos a
las noticias en los periódicos y en los noticieros de la televisión muchas veces son muy amarillistas y entonces lo que pueden poner en las noticias es como la UAM Azcapotzalco o la UAM Coajimalpa se fueron a paro por feministas y entonces le quita el protagonismo a el Punto por central. qué. Ya, ok. Sí, yo creo que, bueno, de entrada, pues justo creo que va a ser una buena oportunidad para que el estudiantado de la UAM demuestre, ¿no? Justo que este es em, el momento en el que pueden mostrarse justo como comunidad. Y lo que caracteriza a una comunidad es que se une para solucionar un problema, ¿no? El problema deviene de esta situación y entonces nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Que aquí, insisto, tiene que ver, y lo que mencionaba el profesor, tiene que ver con la estructura que tiene la universidad y que en cada una de estas unidades se puede ir modificando. Pero también el papel de los medios sí es muy importante, pero hay que recordar que como, como, digamos, usuarios, como consumidores de estos medios, también tenemos derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que no sé si sea, bueno, que yo conocí justo por un caso de violencia, es que tenemos derecho a la réplica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, comunidad universitaria, veo que en este medio se está dando una información incorrecta o se está transgiversando o se está dando otro tinte, yo también tengo derecho a escribirle y decirle, ¿sabes qué? Las cosas no están pasando así, no estás atendiendo de esta manera y entonces yo exijo que se revise esta nota, se revise este reportaje y se cuente lo que realmente está pasando, ¿no? Incluso tienes derecho a mandar tu propia versión y que sea revisada, ¿no? Entonces creo que también como sociedad a veces se nos olvida que tenemos estas posibilidades porque obviamente nadie te dice, oye, lo que están diciendo en las noticias se puede cuestionar, ¿no? Sino como usuarios uno lo aprende y muchas veces es a la mala. Entonces, también ahí tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro derecho, ¿no? Entonces, eso es como importante también saberlo. Y otra cuestión muy importante es que los medios de comunicación en todo movimiento social siempre son un recurso y un agente. Un recurso, por ejemplo, puede ser el dinero y el tiempo, ¿no? Para actuar. Un recurso puede ser la cantidad de personas capacitadas para negociar. Otro recurso es, por ejemplo, contar con las instalaciones en paro. Un recurso es, por ejemplo, el que intenta emplear la UAM es, bueno, pues ya tengo el fallo del abogado, pero ahora entrégueme las instalaciones y a cambio de esto ya podemos retomar el caso, ¿no? Entonces, otros recursos también son la voz en los medios, la atención en los medios, las notas y la cobertura. Pero no es un recurso como el agua, la luz o el dinero, sino que es un recurso que tiene su propia agenda, ¿sí? Y entonces cada uno de estos medios vamos a encontrar una diversidad de medios, algunos medios independientes, otros medios como tal vez IMAC o otras agencias de noticias con perspectiva de género, que van a dar una cobertura tal vez crítica y analítica del conflicto, y vamos a encontrar otros tantos medios que van a generar una suerte de notas con mayor cercanía a la visión institucional del conflicto, y así como tendremos versiones más cercanas a las compañeras que están en paro. Y del mismo modo, con el paso del tiempo y la manera como se va desarrollando este conflicto, este movimiento, muchos medios van a cambiar de bando o van a cambiar su línea editorial. Si en un principio pues condenaban el fallo de la comisión y veían con una suerte de neutralidad la toma de las instalaciones, con el paso del tiempo probablemente algunas cadenas grandes van a presionar para la reapertura de las instalaciones o van a presionar para el regreso al orden, no importa lo que sea. Entonces hay que saber que los medios de comunicación no son actores neutros, ¿no? Y no lo hacen por accidente, en muchos casos, sino que los medios tienen una posición en el tablero de poder y al mismo tiempo
estos actores con posiciones de poder son los que tienen a la mano los recursos, ¿no? Por supuesto, habrá medios que mostrarán una posición muchísimo más empática con las compañeras de movilización, con reportajes muchísimo más completos y análisis que tal vez busquen una manera más amplia de entender el conflicto, y otros tantos que sean tal vez viscerales, ¿no? Considerarán esto como una acción más de gente que solo quiere parar la universidad y donde lo importante sea seguir trabajando, no importa lo que sea. Es decir, tenemos que saber que así se moverán los medios, porque así es su agenda. Y aquí es donde embona muy bien lo comentado por la profesora Isabel, en el sentido de que aquí, ¿qué posición vamos a tomar nosotros como audiencia? ¿Sí? Frente a estos medios, ¿vale? Y de qué manera también vamos a interpelar a los medios. Oye, tú no te faltas. Oye, la versión que estás compartiendo es muy parcial, ¿sí? Oye, necesitamos pues este derecho de réplica, ¿no? Sí, eso es muy importante, saber cómo se mueven los medios en estos conflictos. Ok, pues Bueno, y como última pregunta, ¿cómo ustedes nos recomiendan apoyar a estas compañeras que están? Yo creo que, bueno, primero ustedes ya lo están haciendo, ¿no? En la medida en que tienen la posibilidad de acercar este tipo de discusiones, este tipo de charlas y de justo como poner en el centro qué es lo que está pasando, ¿no? El simple, bueno, dije simple, pero no es simple, el hecho de difundir el caso, la información, cuáles son los actores y de apelar, ¿no? Justo a esta responsabilidad de consumo crítico de la información, pues ya es bastante, ¿no? Ya es decir, oigan, hay que informarnos, oigan, está pasando algo, ¿no? Y además tenemos todo un contexto, o sea, vean, no es de gratis que esté ocurriendo las cosas bajo este contexto en el que estamos, ni la resolución que quiere dar la institución tampoco, ¿no? Está respondiendo a todo este contexto social que está ocurriendo. Entonces, creo que por ese lado, digo, digamos, cada quien desde su trinchera puede hacer algo y ya, digamos, de cierta forma, pues uno, creo que, pues, no difundir información falsa al respecto, no criminalizar, ¿no? El derecho a la protesta, los movimientos sociales, los paros, eso es súper importante, ¿no? Porque, pues, generalmente cuando ocurren este tipo de situaciones, eh, luego es, ay, no, es que solamente quieren parar para no estudiar, que no sé qué, son unas quién sabe qué. Ah, justo, entonces, no, ¿sabes qué? Es que hay un asunto, hay un trasfondo, sí es necesario porque pues somos la comunidad y justo tenemos que empezar a demostrar esta solidaridad y esta sororidad, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Si tenemos posibilidad, también podemos acercarnos ya, digamos, a las redes directas de contacto con estas compañeras y de poder decirle, oye, ¿qué te hace falta? O sea, ni siquiera tenemos que estar ahí presentes, ¿no? Estar al pendiente de qué es lo que está ocurriendo. Oye, ¿sabes qué? Están recibiendo muchos ataques, eh, pueden ser verbales o pueden ser ya físicos, como ya ha ocurrido, y entonces estar al pendiente. Oigan, ¿sabes qué? Está ocurriendo eso. A lo mejor las compañeras ahí no tienen la posibilidad de, en la euforia y en el ponerse a salvo, de tener que llamar a la policía al 911 y eso, ¿no? Entonces, que el 911 sepa que hay una comunidad al pendiente de ellas y que se está exigiendo que también se les proteja, ¿no? Entonces, ya más otro tipo de ayuda, pues sí, ya es como acercarse y decir, que necesitan, apoyarles con víveres, apoyarles, no sé, también hay una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, poder acompañarlas en las brigadas o decir, ah, ok, bueno, esto es lo que se está haciendo por un lado, pero ¿qué otro tipo de apoyo podemos dar? Pues a lo mejor difundir la información, a lo mejor combatir la desinformación, no sé, ¿no? En esencia eso, compartir información y aquellas personas que pues estén dentro de sus posibilidades, ponerse en contacto con las compañeras para pues brindarles tiempo o recursos o presencia. Es lo más importante. En el fondo, como actores que estamos participando en este movimiento de manera indirecta, es decir, como parte de la comunidad y que estamos observando el devenir de este movimiento, lo más importante es permitir
que la información sea pues la que menos replique y repercuta en la inacción, es decir, aquello que permita un cambio, aquello que permita el movimiento. Pues sí, y también decir que si llegara a haber una marcha de nuevo, los compañeros también pueden apoyar, ¿no? Claro, Por supuesto. totalmente. No solo pueden, deberían, pero Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por la entrevista, por compartir lo que piensan respecto al feminismo e informarnos, ¿no? Pues ya, se acabó. muchas gracias a ustedes. De verdad que es un placer poder tener este tipo de charlas. Sí, muchísimas gracias por el espacio, por considerarnos. Y Y felicidades. además es muy importante, agradecemos la existencia, ¿no?, de estas fuertes de iniciativas donde podemos pues discutir y poner sobre la mesa asuntos tan importantes, ¿no? Sí, el diálogo siempre es nutritivo y siempre sirve. Ujú. Sí, más que nada que si algún día alguien lo llegue a escuchar, se entere de lo que realmente es el feminismo, por qué, y que tiene todo un trasfondo y que no es solamente ni es el odiar a los hombres, ¿no? Sí, totalmente. No. Hay que informarse mucho, ¿no? Y además es que no es lo que es el feminismo, ¿no? Esto es lo que nosotros vivimos como el feminismo y un poquito como de su historia y así, ¿no? Porque también hay quien lo vive de formas muy distintas. Entonces, eso, ¿no? El diálogo te abre para la pluralidad, ¿no? Y para entender desde diferentes puntos de vista que a lo mejor ni se nos hubieran ocurrido. Sin duda. Entonces, pues esto quedará pues como un documento más, un testimonio, por supuesto, un documento digital de voz, como un testimonio más, ¿no?, de estas distintas visiones del feminismo, pero creo que todas estas particularidades se suman, ¿no?, para entender al feminismo como un asalto a la universalidad, ¿no? Claro. Pues muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Hasta luego.